Hola mis estimados hermanos, Dios les bendiga. Qué privilegio volvernos a encontrar. Todo lo que este servidor, el pastor Osmin Hernández, pretende es llevar a cada uno, a aquellos, pocos o muchos, que vean y escuchen los estudios que comparto, es que tengas vida eterna, encontrándote con el Señor Jesucristo a través del estudio de su palabra. Eh, Así que hoy vamos a estudiar o vamos a continuar en el estudio que dejamos truncado del libro de Daniel, capítulo 7. No terminamos, así que vamos a continuar hoy. Ese es el deseo que tenemos, y quizás puedas apreciar en la pantalla. Uh, Tenemos allí lo último que vimos el día de la última grabación. Entonces, haciendo un recuento, digamos, o haciendo un resumen de lo que pasó allá, decíamos que el oro de la imagen y el león de la primera bestia de la visión de Daniel, de Daniel 7, la visión de Daniel, representan a Babilonia. Luego el león, la plata y el oso representan a Medo-Persia, y que el bronce y el leopardo con 4 alas y 4 cabezas representan a Grecia, y luego el hierro y la cuarta bestia representan a Roma. Y cuando hablamos de Roma, aquí vamos a introducir algo: Roma pagana y Roma papal, entra luego allí. Bueno, luego lo miraremos. Y entonces tenemos los 10 cuernos. Los 10 cuernos que representan los 10 dedos de los pies, en parte de barro, en parte de hierro, y los 10 cuernos representan los 10 reinos en que el imperio romano se dividió. Bien, entonces ahí tenemos. Vamos a entrar en algo muy importante aquí: quién es el cuerno pequeño de Daniel 7. Bueno, antes de mencionar lo que tengo en la pantalla, y no sé si logras apreciarlo bien, me gustaría decirte que hay dos importantes señales identificatorias, y son el tiempo y el lugar. El cuerno pequeño se levantó después de la, digamos, discusión del Imperio Romano Occidental. Lo que sucedió es que en el año 476, cayó el Imperio Romano. Los érulos, el Odoacro, rey de los érulos, le dieron la caída al Imperio Romano. Entonces, a partir de allí, pues, el cuerno pequeño hace después su aparición. Aquí tenemos Daniel 7, 8, 19 y 20. Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores. Y aquí que este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Hablaba blasfemias. Bueno,
devoraba, dice, desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies. También quise saber de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había crecido y delante del cual habían caído 3. Este cuerno tenía ojos, dice, y una boca que hablaba arrogancias y parecía ser más grande que sus compañeros. Es decir, llegó a ser más grande que sus compañeros. No lo era, por eso era cuerno pequeño. No lo era, pero llegó a ser más grande que los otros. Porque ahora, esto que he dicho contesta una pregunta que vamos a hacernos. ¿Qué 4 especificaciones proféticas identifican el papado? Bueno, cuando hablamos del cuerno pequeño, hablamos del surgimiento del papado. Y cuando hablamos del papado, hablamos de, por supuesto, el cuerno pequeño. En Daniel 7:25, no tengo aquí en este momento la cita del versículo 25 de Daniel 7. Vamos a ver si lo tengo aquí. Vamos a ver. No lo tengo allí. Bueno, el caso es el siguiente. En el versículo 25, la palabra de Dios del libro de Daniel dice: hablará palabras contra el Altísimo. Bueno, después del versículo 4, que lo tenemos en la pantalla, que dice: en cuanto a los 10 cuernos de aquel reino, se levantarán 10 reyes, tras ellos se levantará otro. Me refiero al cuerno pequeño, el cual será mayor que los primeros y derribará 3 reyes. Tras ellos se levantará otro. Los 10 reinos fueron establecidos finalmente en el año 476, cuando la caída del Imperio Romano, quien estaba dirigido por Rómulo Augusto. Entonces, ahí está. Pero el papado recibió su supremacía política y obtuvo prominencia años después. ¿Cuándo? En el año 38. En ese año. Entonces, ¿qué sucede? Que este cuerno iba a derribar a 3. Los primeros en caer fueron los érulos. En el año 493 cayeron los érulos. Luego cayeron los vándalos en el año 534. Y posterior, las luchas continuaron. Hay una historia macabra en todo eso, dirigida por Justiniano y por supuesto en unión con el papado. Y este último poder, que fueron los ostrogodos, que estaban ubicados al norte de Italia, entonces estos cayeron en el año 538. Por supuesto, estos eran como un estorbo para el cuerno pequeño, que apenas estaba surgiendo. Pero una vez que cayeron estos 3 cuernos, entonces él se levantó, él creció. Y voy a terminar de leer el versículo 25, que dice, lo voy a leer desde el principio. Dice: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley,
y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Daniel 7:25. Y te estaba diciendo hace un momento que hay dos importantes señales que identifican a este cuerno pequeño. Uno es el tiempo y el lugar. El cuerno pequeño se levantó después de la discusión del Imperio Romano Occidental, lo que sucedió en el año 476. Bien, entonces cumplió el papado todo lo que señala la profecía, lo que indica la profecía. Por supuesto que sí. Por eso podemos decir y podemos señalar que en él se cumple todo lo que dice la palabra de Dios. El cuerno pequeño sería diferente. Los reinos de Europa occidental se establecieron como reinos políticos. El papado era un poder político religioso, no puramente político ni puramente religioso. Ahora, claro, esto venía desarrollándose desde el tiempo de Constantino el Grande. ¿Ve? Bien, derribará a 3 reyes, ya lo he mencionado, y ahí están los érulos, los ostrogodos y los vándalos. Ahora, el orden fue primero érulos, después vándalos y por último los ostrogodos. Hablará palabras contra el Altísimo. Y ahí tenemos, el papado hizo eso. En The Catholic National, julio de 1895, escribieron los dirigentes, escribieron lo siguiente: con respecto al cuerpo místico de Cristo, no sea todo fiel. Vamos a ver. Sí, con respecto al cuerpo místico de Cristo, o sea, todo fiel. El sacerdote tiene el poder de la llave o el poder de libertar pecadores del infierno, o hacer que se merezcan el paraíso, y de transformarlos de esclavos de Satanás en hijos de Dios. Y el propio Dios es obligado, oiga usted qué blasfemia, y el propio Dios es obligado a someterse al juicio de sus sacerdotes. Qué sacrilegio, qué ofensa, qué blasfemia contra Dios. Dice que Dios se ve obligado por los sacerdotes a aceptar lo que ellos dispongan. Qué vergüenza, ¿verdad? Pero eso es lo que ha sido la Iglesia Católica, es lo que ha sido. Entonces, oprimiría a los santos. El texto dice: a los santos del Altísimo quebrantará. Atrevidamente, Roma admite haber perseguido, y en The Western Watchman dice: la Iglesia ha perseguido. Ahora, solamente un principiante en la historia de la Iglesia puede negar eso. Solo alguien que desconozca de la historia, especialmente la Edad Media, podría negar este asunto. ¿Ve? Cuando ella cree que es bueno emplear la fuerza, la usará. Y así lo hizo. Durante la Edad Media, más de 150 millones de personas fueron víctimas de las más crueles
persecuciones del papado romano. Es algo de lo cual debería avergonzarse. Juan Pablo II fue uno de los papas que pidió perdón por esto, por estas cosas que hizo la Iglesia. Aquí tenemos el versículo 25, durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto tiene que ver con el periodo de persecución. Este periodo dice que el cuerno pequeño haría persecución, tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí esto se compara con Apocalipsis 12, 14 y 6. Apocalipsis 12, donde tenemos un vistazo de la historia de la Iglesia. Ahora, quiero mencionar algo muy importante aquí con relación a los tiempos. Resulta que tiempo en la profecía, ya que esto viene del hebreo, tiempo equivale a un año. 2 tiempos equivale a 2 años y medio tiempo, por supuesto, medio año. Entonces, como esto es profético, es un día por cada año. De modo que en Apocalipsis dice allí, pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde recibe alimento por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es la misma profecía dada por Daniel. Entonces, y la mujer dice, huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada allí durante 1260 días. Entonces, 1260 días equivale a tiempos y medio tiempo. Y equivale también a los 42 meses que se mencionan en el capítulo 11 de Apocalipsis. Entonces, esos 1260 días, vamos a poner un día por año, como lo dice Ezequiel 4:6, entonces en Números 14, allí se nos dice de que un día sería un año por cada día. De modo que si son 1260 días los que tendría este poder, entonces son 1260 años. Eso va desde que el cuerno pequeño tomó posesión en el año 538. Sumamos 1260 y eso nos lleva hasta 1798. Estas son las citas que tenemos para comprobar en el libro de Ezequiel, donde dice ahí, Ezequiel 4:4 al 6, que representa un día en la profecía simbólica, pues un día por año, día por año te lo he dado. Y Números 14:34, que dijo Dios que representaban los 40 días determinados en su profecía, fueron los 40 días en que los espías estuvieron en Canaán, y por su rebeldía, pues Dios les dio un año por cada día. Bueno, aquí está la clarificación de los términos. Tiempo, un año; tiempo, 2 años; medio tiempo, 6 meses. Y ahí están los 42 meses. 42 meses, 1260 días, tiempo y la mitad de un tiempo, todo es lo mismo. Se trata del mismo
periodo. Hay 7 referencias en Daniel y Apocalipsis a un mismo periodo. Ahí están las citas 2, 4, 6 y 7. Ahí están Daniel 7:25, Daniel 12:7, Daniel 11:2, Apocalipsis 11:3, Apocalipsis 12:6, Apocalipsis 12:14 y Apocalipsis 13:5. Esos textos se pueden ver, todas tienen que ver con el mismo periodo en que ese cuerno pequeño se mantuvo en el poder durante 1260 años. Así que desde el año 538, ese periodo nos llevó hasta 1798. La supremacía del poder religioso se inició cuando el último reino cayó en el año 538, así que comenzando allá, los 1260 años se extendieron hasta 1798. Y bueno, hay datos de historia que muestran lo que ocurrió en la caída de ese poder, el cuerno pequeño. Luis Alejandro Berthier fue el hombre que se ocupó en darle una herida a este poder en la persona de Pío VI. Pío VI, en la celebración de su 4º año de dominio, y estaba celebrando a puerta cerrada en la Capilla Sixtina. De allí lo sacó los soldados de Napoleón, dirigidos por Luis Alejandro Berthier. Entraron, rompieron con hachas la puerta, entraron, le quitaron el anillo y lo llevaron a Delfinado en Francia, donde este caballero murió en el siguiente año. Claro, en 1780 fue nombrado otro papa, pero ya no con el mismo poder. La herida había sido dada. Entonces, intentará, dice, cambiar las festividades y la ley. Es decir, la comparación de los 10 mandamientos enseñados en el Catecismo Católico, Apostólico y Romano, con los 10 mandamientos que están en la Biblia, en Éxodo 3, 3 al 17, Éxodo 20, 3 al 17, revela que Roma adulteró la ley de Dios. Y entonces, bueno, el segundo mandamiento lo quitó por completo. El cuarto lo cambió del sábado para el domingo. La Biblia dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La Iglesia Católica dice, no, por mi poder divino abolí el sábado y ordené que el primer día de la semana fuese observado como día santo. Y nota, todo el mundo civilizado se curva o se hace reverencia en obediencia a la orden de la, dice, Santa Iglesia Católica, que de santa realmente ya no tiene nada, por todo lo que ha hecho. Apocalipsis 14, 12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y queridos, aquí tenemos un resumen de lo que representa esto, lo que he compartido contigo de esta profecía, cómo se han dado las cosas, cómo se han dado los eventos. Quiero compartir alguna nota por lo que hemos dicho.
siendo que el papado, en primer lugar, ha hablado contra Dios, en segundo lugar, ha perseguido y ha matado a los santos, todo lo que hizo en la Edad Media. En tercer lugar, ha introducido cambios en la inmutable ley de Dios. Y en cuarto lugar, fue el poder dominante durante 1260 años. Así que el papado es el poder opositor representado por el cuerno pequeño que aparece en el libro de Daniel capítulo 7. Allí lo tenemos. Sin embargo, debemos entender que esta profecía no habla contra personas. Aquí vamos a aclarar este detalle. No habla contra personas, ni dirige insultos, digamos, a feligreses. Por supuesto que no. En esta comunidad religiosa hay allí excelentes personas. Hay personas sinceras, hay personas honradas, hay personas que merecen atención, que Dios vela por ellos. Personas que aman a Dios más bien que muchos que estamos dentro del movimiento adventista. Pero, de hecho, hay un llamado en el libro de Apocalipsis. Allí hay un llamado en el capítulo 8, verso 4, donde dice: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas. En Daniel 7, 9 y 10, Dios revela el comienzo del juicio. Y ese capítulo 7 de Daniel menciona el juicio final 3 veces. Versículo 10, versículo 22, versículo 26. Entonces, el eterno reino de Dios se menciona 4 veces. Versículo 14, versículo 18, versículo 22 y versículo 27. Entonces es evidente, mis hermanos y amigos, que mientras Satanás sostiene una larga contienda, un largo conflicto contra los mandamientos de Dios, póngale cuidado a esto, Cristo y sus seguidores también tendrán una lucha contra él, pero por la gracia y el poder de Cristo seremos victoriosos. Tendremos la victoria final. Así que pregunto para cerrar el estudio: ¿de qué lado del conflicto quieres estar? ¿Del lado del error o del lado de la verdad? ¿Del lado de los que buscan vida eterna o de los que estamos de parte de Cristo? Entonces, quiero anunciarte que vamos a tener un excelente estudio en la próxima ocasión. Pronto estaremos estudiando el tema que te he venido anunciando sobre el santuario. Dios te bendiga.